porque si él expresa eso, lo que él estaba pasando, ¿no? Es algo lamentable realmente. O sea, cómo lo limitaron a él. Está toda la historia, como dijo Antonio, en Opus Libro, pero bueno, es así. Sí, realmente yo estuve en una burbuja, porque di mucho en la obra, me lo creí todo, o sea, porque uno se lo cree todo. Yo conocí la obra en el 80 y me fui en el 2002. Y bueno, te vas, que bueno, vos decís, ¿dónde estuve metida, no? Porque uno fue realmente engañada en esto de cristianos en medio del mundo. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque si realmente ellos se llaman cristianos en medio del mundo, realmente no es así, porque un cristiano común y corriente en medio del mundo no tiene que estar consultando las cosas, ¿no? Para ver a qué hora sale, a qué hora vuelve. No tiene que estar entregando el dinero o dando todas sus claves y retira la plata del banco o lo que sea. No tiene, o sea, un cristiano en el mundo no está tan controlado como te controlan en el Opus Dei, ¿no? Porque es así, te controlan. No sé, ustedes saben más, vos Carmen sabes perfectamente, o sea, y Lulú y todas las que están, bueno, acá. Y Antonio, ahí volvió Antonio, te doy la palabra. Y ahora acaba de entrar otra mujer. Yo no sé qué pasa hoy aquí, pero bueno, sois todas muy Bueno, bienvenidas. Bueno, eso porque el otro día estaba sola. Sí. Bueno, sigo. Sigue, Antonio, sigue. Bueno, ahí estábamos con el asunto del... Ah, sí, lo de Paula, ¿no? que en los artículos que ha escrito últimamente y que aparecen, no sé si en la BBC o en la... en fin, que aparecen en periódicos internacionales, pues da bastantes datos muy interesantes de la situación de Opus Dei en Argentina. Y bueno, estábamos con lo de la comisión esta de la sanación y tal y todo. Pero hay una cosa, porque yo, como casi siempre voy hablando de cosas que van saliendo. Sin embargo, hay una cosa que quería yo decir, ¿no? Y es que dentro de las sociedades o fundaciones que vinculadas al Opus Dei, hay una especialmente interesante, que es el CART, que es el Centro Académico Romano Fundación, cuyo presidente es Luis Alberto Rosario, que es un numerario que estuvo en la delegación de Galicia y que desde hace ya tiempo se dedica a ser el administrador del campus. Yo, en el año 2015, cuando todavía era numerario, asistí a una convivencia de numerarios, de estas que te dicen que vayas a atenderla, y ahí aparecía un día Luis Alberto. Hacía muchos años que no veíamos, y bueno, pues él ya estaba de administrador del presidente. Y bueno, pues habló en la tertulia a los supernumerarios. En realidad iba a pedir pasta. O sea, además es que así lo planteó en la tertulia. Él decía que él estaba comprometido con el buen nombre de los sacerdotes y tal, y que, bueno, pues y contó un poco en qué consiste el CARS. El CARS es una fundación que está montada por gente del Opus Dei para ayudar a los sacerdotes de todos los países del mundo para que vayan a estudiar a Roma, preferentemente a la Universidad de la Santa Croce, que es la del Opus Dei, bueno, pues que no tengan medios suficientes en sus diócesis. Claro, esto es
un reclamo interesantísimo para obispos pobres, ¿no? Podemos hacernos una idea de que, por ejemplo, en países de África o de Asia o de Hispanoamérica, pues hay muchos obispos que no tienen un duro para, para mantener a sus seminaristas, ¿no? Incluso hay países donde hay hambre severa. O sea, la Organización Mundial de la Salud tiene establecido un parámetro, y es que se considera que es hambre extrema cuando una persona dedica menos de 1,25 euros al día para comer. Entonces, de esos hay mucha gente que pasa. Y, no, Antonio, las cosas claras, eso es comprar a la iglesia. Efectivamente, eso es comprar a la iglesia. Sí. Entonces, desde el CARS tienen un montaje muy interesante para ellos, claro. O sea, un montaje penoso, ¿no? ¿En qué consiste? Pues en todos esos obispos pobres, pues adelante, decir, mira, te ayudamos a la formación de tus sacerdotes, mándalos a Roma, y les proveemos de manutención, de residencia y de estudios, ¿no? Entonces, pues claro, al obispo ese se le hace la boca agua porque hay una salida para lograr que ese chico que parece que quiere ser sacerdote y no tiene donde quedarse muerto, pues termina siendo sacerdote, ¿no? Entonces, pues claro, en el CARS llevan un control muy exacto de quiénes son los que reciben ayudas y de la trayectoria que han seguido después. Claro, van fardando de que por el CARS, pues ya ahí han pasado gente que ya son obispos, o sea, que ellos ya han ayudado a seminaristas que luego han vuelto a sus diócesis como unos grandes teólogos. El obispo los ha puesto al frente del seminario, de lo que sea, y han sido obispos, ¿no? Entonces, o sea, es una manera de conseguir buenas relaciones, ¿no? Y de encumbrar a los que ellos han ayudado. ¿Cuánto les cuesta? Pues muy poco, por no decir nada, porque es una fundación que tiene unas ventajas tributarias, y luego pues tiene una serie de benefactores, que, bueno, pues muchos de ellos supernumerarios, gente rica, que, bueno, pues que dan pasta, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues, y luego tienen un buen patrimonio, ¿no? Que también produce rentas y produce... ¿vale? ¿Quiénes son los beneficiarios del CAP? Pues son seminaristas, sacerdotes, que a lo mejor están ampliando estudios de teología en Roma, y yo no podría decir esto con seguridad, pero lo he hablado con algunos numerarios que me han dicho que casi con seguridad también son beneficiarios del CAR los propios sacerdotes de la prelatura. ¿Por qué? Porque ahí, entre los fines del CAR, pues está el ayudar a los sacerdotes, pero claro, también son sacerdotes los sacerdotes formadores, los sacerdotes profesores de teología, otros sacerdotes que a lo mejor vienen de alguna región del Opus Dei quizá un poco más pobre, o yo qué sé, ¿no? O sea, pero que, aunque eso no lo puedo afirmar, pero quizá probablemente parte de ese dinero iría a los sacerdotes de la propia prelatura, cuya obligación de mantenimiento corresponde al prelado de la prelatura de la Santa. Ya digo que esto no me consta, no lo sé seguro, pero hay numerarios que me han dicho que muy probablemente sí es así. En cualquier caso, ¿esto qué supone? Pues esto es un desembarco importante de sacerdotes numerarios en Roma. ¿Por qué? Porque esto es un poco una de las pocas gallinas de los huevos de oro que tienen ahora mismo, ¿no?
No sé, porque es un negocio que les sale muy barato porque está financiado por a la que lo único que hay que hacer es mantenerle en el rollo o pedirle dinero, ¿eh? Y luego, por otra parte, pues, genera una serie de influencias, ¿eh? Dentro del seno de la Iglesia, a base de explotar la pobreza de obispos pobres, ¿no? De las zonas más pobres del mundo, ¿no? Esto, como tú bien has dicho, es comprar a la Iglesia. O sea, esto es algo verdaderamente claro. A mí una cosa que me llamó la atención de aquella tertulia de Luis Alberto Rosales y que me chocó muchísimo, fue que, claro, para avalar su presencia en esa tertulia y para avalar lo que es el CART, dijo que él despachaba semanalmente con el prelado del hospital. Entonces a mí eso me chocó muchísimo, porque digo, vamos a ver, o sea, si esto es una fundación para ayudar a sacerdotes diocesanos, sí, muy loable y todo lo que quiera, ¿qué tiene que ver con el Opus Dei? O sea, porque el prelado del Opus Dei, pues a lo que se dedica es a gobernar el Opus Dei, ¿no? A dirigir el Opus Dei, pero el Opus Dei despache semanalmente con el jefe ejecutivo de una fundación con carácter exclusivamente económico, pues a mí eso me llamó muchísimo la atención. Yo no voy a sacar conclusiones, pero me llamó muchísimo la atención. Pero es una herramienta para hacer proselitismo con sacerdotes y obispos. Claro. Es el interés. Pero también, oye, digamos que el proselitismo se hace de muchas maneras, no solo con el CAP, sino, o sea, han dicho que cada vez que alguno de los numerarios teníamos contacto con el obispo, que hiciéramos luego una memoria describiendo la conversación que habíamos tenido con ese obispo para que los sacerdotes luego se dedicaran a tratarle apostólicamente o proselitistamente, ¿no? Pero que me llamó la atención que en una fundación de carácter exclusivamente económico, el prelado de Opus Dei, con la cantidad de cosas que yo presumiblemente pensaba que tendría que hacer, y imagino que tendrá que hacer muchas cosas, pues se dedicara semanalmente a despachar con este hombre, que además este hombre pues reside en España. O sea, y entonces este quiere decir que semanalmente viaja a Roma para despachar, no con el administrador general de los cultos, sino con el para la escala. O sea, quiero decir que a mí eso me chocó muchísimo. A mí eso me chocó muchísimo. Lo dijo con afán de avalar la bondad de la fundación o de lo que sea, pero desde luego es un dato que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces ya entroncamos con una idea que Paula Vistagnino la ha tocado en sus artículos de esta semana y que me parece muy interesante, y es la demografía del Opus Dei. La demografía del Opus Dei. O sea, Paula Vistagnino pone en sus artículos una pirámide donde se ve que los sacerdotes son el 2% de todo el... y luego que los supernumerarios son el 70%. Puede ser, aunque yo pienso que eso quizá esté un poco anticuado, porque después de la desbandada tan brutal que ha habido en numerarios en los últimos años, estoy casi seguro que el porcentaje puede ser de un 80% los supernumerarios con respecto de la totalidad de los grupos. Entonces, también hay otro dato, y es que en la historia del Opus Dei de Gullón y Coverdale, que yo pienso que es solo de Gullón, porque Coverdale lo único que escribí antes fueron unas bases para una posible historia de lo que pero que era un librito muy flojo, ¿no?
Pero ahí quizá Coverdale sea un poco el que le da el prestigio al libro, porque Guillón, pues al fin y al cabo es un cura de la prelatura y por tanto es la voz de su amo. O sea, escribe lo que le dice la voz de su amo. Entonces, en ese libro, con alguna pretensión de apertura y tal, pues habla que en el año 1975 en realidad no había 60.000 miembros, sino que solamente había 32.000. Y que lo que pasó fue que hubo un error de cálculo porque se habían incluido a los que eran cooperadores. ¿Sabes? Claro, cualquiera que lea eso, pues se le pone la cara de tonto, ¿no? Porque pues vamos a ver, pero si es que nos han estado comiendo el tarro durante años y años, diciéndonos simplemente en las estampas que se sacaban de San José María Escrivá, cuando no era todavía ni santo, ni beato, ni venerable. Siempre decían que el Opus Dei, al morir el fundador, contaba con 60.000 miembros, con más de 60.000 miembros. Y esa afirmación ha sido constante durante años. Yo digo, vamos a ver, una organización que no sabe distinguir lo que es un cooperador de lo que es un supernumerario, pero ¿dónde vas? O sea, si los cooperadores no escriben carta de petición de admisión y los supernumerarios sí, y se la escriben al conciliario, y los numerarios se la escriben al prelado. Entonces dices, oye, vamos a ver, pues es que solamente con las cartas de petición de admisión a lo que ya se sabe los que han pedido la admisión, y luego quitas los que se han ido, los que se han muerto, y sabes el número de gente que hay. Es que es increíble porque Antonio Esquivias, que trabajó en la sede de la Comisión Regional de España cuando era el vocal Miguel Ángel Montesano, pues Antonio Esquivias cuenta con detalle que él llevaba los informes de los numerarios y en esos informes se hacía recuento de las veces que se habían masturbado. O sea, entonces, ¿cómo es posible que se lleve un recuento de las veces que se masturba cada numerario y no se lleve un recuento de los miembros del Opus Dei que hay en todo el mundo, país por país? O sea, que eso es increíble, ¿no? Entonces, claro, que luego Guillón y Coverdale en su librito vayan diciendo que es que hubo un pequeño error, que no es que fuera de 1000 o 2000, sino que es un error del 100%, porque es en vez de 60.000, 32.000, o sea, casi justo la mitad. Entonces, te queda uno un poco asombrado. Curiosamente, ese error se cometió en el momento en que el Opus Dei tenía más pujanza, porque el año en el que más gente se hizo del Opus Dei fue el año 1972. Y si el fundador murió en el 75, pues quiere decir que era la época de más pujanza, ¿no? Entonces, es curioso que también otro dato, y es que en los años posteriores, siempre, cuando se ha dicho el número de miembros que hay en el Opus Dei, siempre se han dicho más. ¿Sí? O sea, nunca el Opus Dei ha dicho en una fecha posterior que tenía menos miembros. Nunca lo ha dicho. Siempre ha sido una progresión lineal. Si en el año 75 había 60.000, luego había 80.000, luego 85.000, 90.000, 92.000. Hablando de 93.000 o 92.000. Nunca han reconocido un retroceso. Siempre han ido a más. Siempre han dicho que son más miembros, ¿no? Hombre, yo pienso que si mintieron entonces, con mucho más motivo mienten ahora. Porque si en aquel momento de gran pujanza 60.000 se lo creía todo el mundo, y de hecho nos lo creímos todos, empezando por los que estábamos dentro, pues ahora mismo es que no, yo no creo que haya nadie que se crea que hay 90.000. Si en aquel momento duplicaron el número, no me extrañaría que ahora lo estuvieran duplicando también, con mayor motivo, porque ahora están muy de baja.
Entonces, yo voy a hacer un pequeño cálculo que ya lo hice en otros libros hace 2 años. Un pequeño cálculo a ojo. Hay que tener en cuenta que estos son cálculos a ojo. Vamos a suponer que en vez de 90.000 miembros hay 60.000, que no es poco. O sea, que ya, Carmen me está haciendo la señal de que es mucho más abajo. Pero bueno, vamos a suponer que son 60. Y vamos a suponer también un dato que da el propio Twitter. Y es que el 60% de los miembros de los Twitter son mujeres. Este dato no me espanta por un motivo, y es porque las mujeres en la Iglesia son abrumadora mayoría en todo, en todo. Basta leer el anuario pontificio de cada año y ver que en todo las mujeres en la Iglesia son abrumadora mayoría. Razón de más para, hago un paréntesis, para hacer hincapié en la injusticia que supone que la mujer no tenga un papel relevante en la Iglesia. Y también yo creo que es de justicia hacer una mención favorable al Papa, que está nombrando para cargos en la cúspide del Vaticano a bastantes mujeres. Bueno, hecho este paréntesis, si son 60.000 miembros, el 60% son mujeres. Es decir, que vamos a suponer que son 36.000 mujeres, lo cual querría decir que hay 24.000 varones. De esos 24.000 varones, vamos a suponer que 85% son supernumerados. Con lo cual nos quedan 3.600 entre numerarios y agregados, que son los que potencialmente se pueden hoy día ordenar sacerdotes mientras no se admita el sacerdocio femenino en la Iglesia Católica. Si se admitiera el sacerdocio femenino en la Iglesia Católica, muchos problemas se arreglan. Pero bueno, eso es un comentario. 3.600 entre numerarios y agregados. Cada vez menos agregados. Cada vez menos agregados. ¿Ya? Y muchos sitios ya son algo muy residual, ¿no? Bueno, pues entonces, si hay 3.600 numerarios, ¿cuántos sacerdotes hay de la prelatura? Pues hay algo menos de 2.000. No 2.300, como dice la Oficina de Información del Opus Dei en España. No, sino los que vienen en el anuario pontificio del año 2022. O el año 2021. En torno a 2.000. Vamos a decir en torno a 2.000 curas. Lo cual quiere decir que en el mundo hay en torno a 1.000 y pico numerarios. 1.000 y pico numerarios, no más. En una de nuestras reuniones, ¿cómo se llama? Treviño, no me acuerdo ahora cómo se apellida Treviño, pero ahora se me ha olvidado. Comentó que en México actualmente hay 200 numerarios, no más, que han cerrado los 3 centros de estudios que había en el país y que ya no tienen centro de estudios y que no hay gente que sea numeraria desde hace muchos años, ¿no? Y que los numerarios que hay, de los 200, solo hay 10 numerarios que trabajan fuera. Los demás trabajan en labores internas, o en colegios, o en obras corporativas de los que tenían, en fin, en trabajos de la propia organización. Luego, por otra parte, vemos que las ordenaciones de sacerdotes numerarios han ido bajando. Porque pasaron de ser 30 y tantos, 40 por ahí, a ser 36. Luego, al año siguiente fueron 31. Al año siguiente fueron 27. El año pasado fueron 24. Y este año han sido 25. Y, hombre, este año no hemos mejorado. No, porque este año han metido un agregado. O sea, este año en las ordenaciones había un agregado. Uno que yo sepa, puede que haya más, ¿no? Además, pasa una cosa. Y es que en
en el Seminario Internacional de la Prelatura de Roma, en Torrebianca, en los años 80 había 240 alumnos, ahora hay 70, ¿sí? Lo cual quiere decir que eso va para abajo, ¿sí? Va para abajo. ¿Y quiénes se ordenan? Pues se ordenan ya gente a la desesperada, ¿sí? Se ordenan principalmente numerarios que han estado varios años trabajando en delegaciones y que ya están oxidados, ¿sí? Que a lo mejor nunca han trabajado en un trabajo civil, o muy poquito, pero que ya son gente ya ha perdido el tren de la profesión, y ya a lo único que se han dedicado en los últimos años es a estar en una comisión regional o en una delegación de lo que de su país, y ya tampoco tienen salidas profesionales de nada, porque están totalmente... Perdón, Antonio, como los políticos, que si tuvieran que ir a una empresa no durarían ni 3 días, porque ninguno de ellos sabe hacer nada. Claro. Entonces, ahora mismo las ordenaciones se están nutriendo de este tipo de asuntos, de tipos de 40 y tantos años, que ya están oxidados. Y bueno, y aún así va bajando el número de sacerdotes. Pero claro, como tienen en Roma esa gallina de los huevos de oro llamada CARF, esa fundación, Centro Académico Romano Fundación, pues claro, Roma absorbe muchos curas, muchos curas. Por tanto, de esos 3.600 numerarios que hemos dicho que hay en el mundo ahora, 2.000 perfectamente pueden ser curas. Y uno dice, oye, pero entonces hay menos numerarios que curas. Pues podría ser que sí, podría ser que sí. Yo no lo digo porque no tengo... Pero podría ser que hubiera en la actualidad menos numerarios que curas. Y muy envejecidos, porque teniendo en cuenta que no se hace numerario hace bastantes años, pues claro, cada vez hay menos laicos con posibilidad de ordenar, ¿no? Hombre, yo lo que sí voy viendo por las noticias que voy teniendo es que los centros de numerarios que antes tenían 16 numerarios, ahora como mucho tienen 10 o 12. Los que tienen 6 o menos terminan fusionándose entre sí. Pero hay otro detalle, y es que al menos en España, si antes en los centros de mayores había 1 o 2 curas, ahora hay 5 curas en algunos centros viviendo. Entonces, si es un centro en el que hay 10 numerarios, de los cuales la mitad son curas, pues más o menos sale la proporción. Aunque no salga la proporción, el dato que he dado antes puede que sea real, porque como en Roma hay tanto cura numerario, es una cantidad de curas numerarios que no están en los respectivos países, sino en Roma. Y eso se nota, claro, eso por una parte en los respectivos países hay menos curas de los que quizá debería haber, pero tampoco pasa nada porque como también hay muchos menos numerarios, pues entonces la proporción se mantiene. Y es más, hay una gran proporción de curas en países como España porque no hay numerarios, ¿no? Me contó hace poco un agregado que se hizo una experiencia piloto hace años entre las delegaciones de Opus Dei de Madrid y de Sevilla, que consistía en hacer un centro de estudios conjunto en el que no hubiera solo numerarios, sino que tuvieran numerarios y agregados todos en el mismo centro de estudios, ¿no? Y eso se hizo porque hubo unos años en los que se hicieron bastante, se citaron como agregados bastantes universitarios. Y entonces, pues se pensó en hacer una experiencia piloto de un centro de estudios numerario agregado, ¿no? Y esa experiencia duró poco tiempo. En total hubo 74 miembros
que participaron de esa experiencia, o sea, entre numerarios y agregados 74. De todos ellos solo quedan 3. ¿Cómo? De esos 74 numerarios y agregados, solo quedan 3. Los demás se han ido. Caray. Estoy hablando de 50 y algo años. O sea, esa experiencia se hizo hace unos 30 años, unos 20 y tantos. Yo de esa experiencia no me entero. También en otros libros ha aparecido una experiencia que se intentó hacer en el Colegio Romano de Cababianca, porque claro, como Cababianca ya no es Colegio Romano, sino que es seminario, pues entonces se intentó que fueran ahí numerarios de 18 años. Pues recién pitados, no recién pitados, sino que en vez de hacer el centro de estudios en su país, pues fueran a Roma y ahí hicieran pues los estudios filosóficos y teológicos del propio de los seminarios, lo mismo que los demás seminaristas de Cababianca, porque en Cababianca los que ahí no son alumnos del Colegio Romano, son seminaristas, hablando pronto y bien, o sea, son seminaristas. A la gente de los judíos le cabrea que digan que son seminaristas, que están bajo el régimen de los seminarios de Roma, ¿cierto? Entonces, bueno, pues de todos esos chavales numerarios de 18 años que fueron a incorporarse al Colegio Romano, no sé si serían 40 y tantos o por ahí, no ha quedado ni, o sea, de esos no es que hayan quedado 3, es que no ha quedado ni. Luego, otro dato es que de mi promoción del centro de estudios, yo guardo los nombres de todos. Y, éramos 29. Nos hemos ido 17. O sea, y estamos hablando de que yo hice el centro de estudios en el año 75-77. Posteriormente, o sea que ahí quiere decir que solo permanecen actualmente un 41%. En las promociones posteriores me consta que ya la desbandada ha sido tan brutal que los que se hicieron de los Dei en torno al año 90 y pico, pues de esos solo quedan del orden entre el 5 y el 10%. El 90% se ha ido. Pero es que lo peor que les ha pasado es que llevan 10 años en los que no es que haya habido gente que se haya ido, es que no ha habido nadie que haya entrado. O sea, no, es que el dato que me dio un sacerdote que había sido sacerdote numerario y que se había ido, que se había excarminado de Opus Dei hace 2 años y ahora está en una diócesis española, pues me dijo que ahora mismo, el año pasado, los numerarios de centro de estudios, es decir, los que más o menos han cuajado un poco, tienen más de 18 años, pues caben en una fosgona. O sea, que no son más de 9 o 10, ¿no? En toda España. Yo creo que todos hemos tenido noticias de diversos centros de estudios de España que han ido cerrando, porque han cerrado más centros de estudios que delegaciones se han fusionado. O sea, porque, por ejemplo, en Andalucía todavía no se han fusionado las 2 delegaciones de Andalucía Oriental y Occidental, aunque están en ello, pero el centro de estudios de Sevilla cerró hace 2 años. O sea que, bueno, o sea, ahí y luego aparte de eso hay otro dato, y es que se puede sacar por el boletín romano, y es que las muertes en el Opus Dei llegan ya a unos 1.200 muertos anuales, ¿no? Claro, si no quita nadie y se mueren 1.200 al año, y cada año se van un buen puñado de sacerdotes, pues, y solamente a duras penas
llegan 20 y algo sacerdotes al año y se van del orden de 60. Entre los que mueren quedan incapacitados por enfermedad o se van. La demografía es muy preocupante. Bueno, hablando de Luis Sánchez Sofías, estábamos hablando esto ha salido de Luis Sánchez Sofías, y hemos hablado luego de la Fundación CARS, pero hablando de Luis Sánchez Sofías y del pleito que le puso el Opus Dei a Agustina López de los Mozos por publicar una serie de libros y de documentos internos de Opus Dei de carácter objetivamente de carácter normativo, porque son documentos, nada más leerlos te das cuenta de que son normativos, ¿no? Bueno, pues en esa sentencia del juzgado número 10 de lo mercantil de Madrid, la jueza, perdón, en esa sentencia del juzgado número 10 en donde se le condenó a Agustina, pues ahí fue determinante, a mi modo de ver, el testimonio de una persona que figura como LSS, que aparece como el representante del Opus Dei y de la sociedad Scriptor. Yo sé quién es. Bueno, un tal Sanz. Un tal Sanz, que era el secretario del Consejo de Administración de Scriptor y tiene un bufete Sanz en Madrid. Ah, pues eso no lo sabía yo, pero yo pensaba que era Luis Sánchez Sofías, fíjate. Que las iniciales LSS, a mí siempre me dio la impresión de que podía ser Luis Sánchez Sofías. Pues mira, yo he mirado la composición del Consejo de Administración de Scriptor. Hay 9 miembros, entre ellos 2 sacerdotes, entre ellos el ex conciliario de España, y el presidente fue el director de Tajamar. No sé si lo es todavía, pero el pleito lo instrumentó el bufete Sanz o alguien en quien esta persona delegase. Él es el secretario, miembro del Consejo de Administración de Scriptor S.A. En su día yo no quería publicar esto porque estaba en pleno pleito. Entonces yo no quise hablar del Consejo de Administración de Scriptor en Opus Libros para no posiblemente afectar no se sabía aún la sentencia, pero sí que me miré los nombres y apellidos de todos los del Consejo de Administración. Bueno, pues yo sobre esto, como el otro día cuando tratamos este tema, yo hice un inciso y era decir, bueno, vamos a ver, aquí Agustina fue condenada por publicar eso y se le condenó en primer lugar a publicar la sentencia en otros libros durante un mes, cosa que Agustina hizo. Luego se le condenó a retirar todos esos documentos, cosa que Agustina también hizo. Y se le condenó también a no facilitar, ni publicar, ni facilitar enlaces de Internet a otros portales o lugares de Internet en donde se pudiera publicar, cosa que también Agustina hizo. Ahora bien, o sea que Agustina ha acatado escrupulosamente la sentencia judicial, eso es evidente. Ahora bien, en una sentencia judicial, los que no forman parte del litigio no tienen por qué acatar la sentencia, porque la sentencia no es nada más que para aquellas personas a quienes se les ha demandado, las personas que han participado en el litigio. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que todos los que hemos leído antes en otros libros esos documentos o los hemos descargado, sí, pues no tenemos por qué acatar esa sentencia porque es que no va con nosotros, porque no hemos participado en ese pleno. Hombre, otra cosa es que a lo mejor uno pues diga, voy a tentar a la suerte y lo voy a publicar yo por mi cuenta en otro lado.
Hombre, pues se expone uno a que, como ya hay un precedente, pues vuelva uno a ser condenado, pero sería una condena distinta, un otro pleito distinto. Pero yo apunté también en aquella reunión de Zoom a una cosa que sucede, y es que hay portales de Internet internacionales que se dedican a copiar todo lo que aparece en las distintas redes, ¿no? En las distintas nubes y en todo, ¿no? Y entonces, no, eso quiere decir que es que en la era de Internet en la que vivimos, una cosa de estas es imparable, porque te puedes encontrar que en Estados Unidos o en Mongolia o donde sea, pues hay un portal que se dedica a copiar y copiar y copiar todo lo que aparece en todo el mundo y ahí lo tienes, ¿no? Entonces, en esa reunión participaba José María Richard, que es un amigo de Jordi Rates, y hace poco me ha comunicado que esos 46 documentos están en Internet, en otros portales, otros lugares, ¿no? Sí, perdona, y nosotros ya lo hemos puesto en Internet y en el Google. Hemos puesto la lista y después, hemos acompañado el enlace de cada uno de estos libros para el que quiera entrar. Nosotros no los publicamos, pero hemos hecho todo esto, lo encontraréis en nuestra web. Ahí está, agoraquantica.cat. O sea que quiero decir que ahí también se manifiesta una vez más que la gente del Opus Dei son un poco antiguos. O sea, porque en la era de Internet, pretender ponerle puertas al campo es algo muy difícil, porque claro, pues, o sea, y me parece que lo comentábamos también, ¿no? Que yo creo que en el mundo en el que vivimos, eso de que se pilla antes a un mentiroso ¿no? Pues claro, no, yo creo que si no es por principio, al menos por conveniencia, conviene ser bueno, ¿no? Y conviene decir la verdad, y conviene ser transparente, ¿no? Y claro, cuando hay el representante de los Dei y de Cristo en aquella vista oral dijo la frase clave, porque ahí es donde estaba todo el meollo del pleito, ¿no? Era decir, si los 46 documentos, o una mayoría de ellos, son normativos o no son normativos. Claro, si hubiera afirmado que son normativos, pues entonces automáticamente habría perdido el pleito, por una razón elemental, y es que todo documento normativo tiene que estar publicado. Y entonces, si Agustina lo había publicado, quiere decir que no había hecho nada del otro mundo, porque si eran documentos normativos se sobreentendió que están publicados. Es como si yo me dedico ahora a publicar la ley de procedimiento administrativo. Entonces, no me cae ningún puro, porque es que la ley de procedimiento administrativo ya está publicada, porque es un documento normativo. Y porque lo característico de cualquier ley o norma es que tiene que ser promulgada y publicada. Entonces, no, si el representante del Opus Dei admitía eso, automáticamente perdía el pleito. Si no lo admitía, pues, claro, ya resulta que esos documentos, o sea, si no admitía que eran documentos normativos, entonces podrían estar protegidos por derecho de autor. Entonces ahí el supuesto representante del Opus Dei lo que dijo fue que solamente los estatutos son documentos normativos. Es decir, que negó que esos documentos fueran normativos. Claro, negar que, por ejemplo, la instrucción sobre el modo de hacer proselitismo, la regla interna de las administraciones, la instrucción para la obra de San Miguel, la instrucción para los consejos locales,
Dice, oye, esto es que solo el nombre ya te indica que es un documento. Si tú dices, son documentos normativos, y que solo es normativos los estatutos, entonces estás mintiendo. Pero si la jueza además te sigue la corriente y te da la razón, entonces lo que estás haciendo es reconocer que el Opus Dei es una secta. Porque estás diciendo que no son normativos unos documentos internos que sí lo son. Y como por otra parte ahí lo que quedó patente es qué documentos son esos, pues una cosa que también sucedió con muchas sentencias es que quedó patente que los documentos que había publicado Agustina eran auténticos. Es decir, que Josefina no se había, que Agustina no se había inventado ningún, sino que esos documentos eran verdaderamente los documentos internos de Opus Dei. Ya al quedar como prohibida su difusión, su publicación y su tal a Agustina, pues ya era una manera de decir, bueno, pues somos una secta. ¿Sí? Y bueno, pues eso yo creo que es muy interesante que ni siquiera eso les ha salido bien, porque en el mundo de Internet siempre hay algún chiflao que se dedica a copiarlo todo en Honolulu o en la Luna o donde sea y terminamos encontrándolo, ¿no? En este mundo globalizado, ¿no? Bueno. Digamos que esto es un poco lo que yo traía de aquí. A mí ya se me acaba el rollo. Bueno, está muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, comentar algo, aportar algo aquí. Sí, la verdad. No nos mires. Decía Antonio que yo lo tengo programado para 2 horas, pero bueno, aquí el sheriff eres tú, o sea que cuando tú digas, nos vamos. No, un ejemplo. Si yo soy un poco agotador, pero incansable, ¿no? Mira, fíjate, por ejemplo, apunté el otro día, se me ocurrió pensar las palabras textuales del Papa sobre el carisma. La semana pasada hablamos del carisma. Fijaos lo que dice el Papa en el motu propio al carisma. Dice que el carisma es difundir la llamada universal a la santidad en el mundo a través de la santificación del trabajo y de los compromisos familiares y sociales por medio de los clérigos incardinados en ella y con la cooperación orgánica de los laicos que se dedican a las labores apostólicas. O sea, ahí el Papa, una cosa muy interesante del motu propio del Papa es que el Papa cita los artículos, los cánones 294 y 296, en donde dice que, claro, como las prelativas personales son entidades clericales, pues quiere decir que los que procuran la santificación del trabajo profesional son los curas. Y los laicos cooperan. Y luego, un poco más adelante, el Papa dice que habla de la preeminente tarea que en ella, en la prelatura de los Opus, desempeñan los clérigos según la norma del derecho. O sea, preeminente tarea de los clérigos según la norma del derecho, es decir, según el Código de Derecho Canónico, artículos 294 a 296. O sea que... La verdad es que lo tienen muy crudo, ¿eh? Lo tienen muy crudo, es muy apasionante el momento, es muy apasionante. Que son un grupo de curas. Sí, efectivamente. Ahora, a ver qué hacéis. ¿Vale? O sea, a ver qué hacen, porque
Claro, eso que decía Isabelita en su perorata, ¿no? De que no, si los estatutos están muy bien, no se van a tocar, no hay que tocarlos, ya los dejó San José María y son intocables. ¿Eh? Y que, hombre, hay que Una hacer pregunta, una de pregunta. otra manera. Tengo una pregunta, una duda. ¿Qué van a hacer con todos los laicos que están en los consejos locales si no son nada? Vamos a ver, te voy a decir una cosa. Mira, es que esto ha sacado un tema que se me ha olvidado. Un tema muy interesante. Mira, yo en los años que estuve en la prelatura, vamos, en el Opus Dei, no en la prelatura, en los años que estuve ahí, hubo un momento en donde empecé a oír que los directores de los consejos locales no son directores. ¿Sí? ¿No son? No sé. O sea que los únicos directores son los de las delegaciones y comisiones. Y que los directores, y bueno, y eso viene en el catecismo de los Opus Dei también viene eso. Eso también viene eso. O sea que los directores de los consejos locales, eso es una pantomima. Y la única función que tienen es exclusivamente de organización del horario, más o menos. O lo material, para que el centro funcione materialmente. Reformulo la cuestión. La dirección espiritual en la obra es colegial. Es que la dirección espiritual es institucional. Siempre nos han dicho que quien lleva la dirección espiritual es el Opus Dei a través de la persona que lleva la dirección espiritual. Ya, pero son tres. Un consejo local son tres. Las decisiones son colegiales. Pero nunca lo son, porque ahí el que manda es uno de ellos, que normalmente es el director. Sí, sí, pero no sé, es apasionante. Yo creo que a ver cómo acaba esto. Yo estuve en un consejo local y duré 3 meses, porque cuando vi que ahí había un exceso de autoridad por parte del director, yo hubo un que le paré. Le dije, oye, vamos a ver. Las decisiones son colegiadas, según tengo entendido. Por tanto, vamos a sacar a otros lo que acaban de hacer. Y ahí se me acabó el... Ana fui destituida. O sea que, bueno, pero que te quiero decir que, mira, hay un asunto interesante y es que en la reunión de la semana pasada ha habido, en el foro, ha habido un tío que ha hecho una pregunta muy interesante. Y dice, vamos a ver, en México o en Argentina, no sé dónde, cada vez son más los supernumerarios implicados en las labores de formación del Opus Dei. Me dice, ¿pasa igual esto en todo el mundo? Y yo le he dicho, pues mira, no lo sé, pero pienso que sí, al menos en España. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque cada vez hay menos numerarios, y segundo, porque ante una situación así no hay más remedio que echar mano de esos numerarios. Pero yo creo que hay una razón de más peso, y es la siguiente. Y es que los numerarios, la función que tienen es funciones de gobierno y de formación. Entonces, ahí hay que distinguir, porque no es lo mismo el gobierno que la formación. Vamos a ver, yo durante los años que he estado en la Opus Dei he tenido pocas funciones de gobierno y muchísimas funciones de formación, unas que me las han dado y otras que me las he buscado yo, porque yo tenía una iniciativa para organizar charlas de cooperadores, en cuanto se descuidaban ya había organizado yo una charla de cooperadores. Entonces, dar una charla, es decir, un medio de formación, eso digamos que lo hace cualquiera. No sé si me explico. O sea, dice, no, que tienes que dar una charla sobre la vez, porque tienes que dar una charla sobre Apostolado. un apostolado, una charla sobre trabajo. Eso lo hace cualquiera. Quiero decir, ahora bien, gobernar, eso ya es distinto. O sea, participar, o sea, cooperación orgánica en el gobierno, eso ya es distinto. Entonces,
En los estatutos actuales, al final, hay un artículo que dice que siguen en vigor todas las disposiciones de los estatutos anteriores que no se opongan a los actuales. En los estatutos actuales no se habla de los miembros inscritos, no se habla. Bueno, los estatutos del año 50 sí. Y queda muy claro detalles de los miembros inscritos. Entonces, ¿quiénes son los miembros inscritos? Los que forman parte de las delegaciones y de las comisiones. Esos sí que son cargos de gobierno. Un consejo local, eso es una tontería. A un tío le dice, oye, que seas secretario del centro, hacer movimiento económico, encargarte de que venga un fontanero a arreglar una tubería. Eso, digamos que no es un cargo, entre comillas, importante. Está bien. El ser miembro inscrito ya conlleva un voto, como me dijo un sacerdote numerario secularizado. Eso conlleva un voto con la institución, lo cual, según me ha dicho otro amigo mío, que es franciscano, ha dicho que eso es poco menos que un grave pecado, porque los votos se hacen a Jesucristo, no a una institución. Ya, quiero decir que los miembros inscritos contraen un compromiso con la institución. De los miembros inscritos salen los miembros congresistas. Y los miembros congresistas son los que van a estar en Roma en el semestre que viene, diciendo sí buena a lo que diga el prelado. A saber. No, se preocupará él de que los que vayan sean ovejitas muy dóciles, ¿no? Pero quiero decir que no, esto es un poco como la de la cebolla, ¿no? Los que están en la periferia de la cebolla son los supernumerarios, que no se enteran de nada y que ni siquiera saben que existen miembros inscritos. Luego la mayoría de los numerarios tampoco lo saben. Tampoco lo saben. Luego están ya los que están en las delegaciones y comisiones que han contraído un compromiso, digamos, de conciencia con la institución. Y estos son los que se puede decir que han contraído un compromiso de fanatismo con la institución. No con Jesucristo, sino con la institución. Y son los que son capaces, en mayor o menor medida, de llevar a cabo eso de que el fin justifica los medios. Y todas las inmoralidades que pueda haber o que se les puedan poner por delante, ¿no? Entonces, esos sí que son cargos de gobierno. Que un supernumerario de una charla sobre el amor a la Virgen, eso está tirado, hombre, ¿no? Yo pienso que a Opus Dei, dentro de lo que cabe, se le ha ido ya de las manos el control de las conciencias de los supernumerarios. Pienso que se le ha ido de las manos, o se le está yendo. ¿Por qué? Porque hace unos cuantos años, donde nos llegaba todos los años, en abril, un papel de la delegación donde nos decía que tenemos que hacer todo lo posible para evitar que los supernumerarios dependientes de nosotros veraneen en zonas de playa. Eso ya es una batalla perdida, es una batalla perdida. Porque afortunadamente los supernumerarios ya van, los que pueden veranear van a donde quieren ellos, o quieren su mujer, o quieren sus hijos, pero no donde les diga el numerario de todo. Y luego también eso de meterse en la vida matrimonial de los supernumerarios hasta el punto de preguntarle cómo lleva a cabo el acto sexual con su mujer, pues eso ya, yo por lo menos ya hace muchos años que dejé de hacerlo, porque me pareció una cosa repugnante, ¿no? El entrar en esas cuestiones con los supernumerarios me parecía un atentado a su dignidad, ¿no? Pero eso se ha seguido haciendo hasta hace pocos años. O sea, luego me consta también que hay numerarios que han tenido problemas porque se han negado a tener despachos con los directores de su centro para contar las interioridades de los supernumerarios de quienes ellos llevan su charla. O sea,
Me consta que han tenido problemas, ¿no? Porque aunque por escrito ya no te piden esos informes tan descarnados, ¿no? Entre otras cosas porque esos informes pueden terminar donde ellos no deseen, pues de palabras sí te lo piden. O sea, y bueno, digamos que ahí, de todas formas, yo creo que el control sobre los supernumerarios, de alguna manera, algo se ha perdido, o bastante. Lo que no se ha perdido es el fanatismo de muchos supernumerarios que piensan que es imposible que el Opus Dei pretenda sonsacarle secretos de confesión a un sacerdote. Yo eso he tenido una experiencia hace poco, con un supernumerario que le dije, oye, yo tengo un sacerdote numerario que se ha ido hace un año del Opus Dei porque el Opus Dei pretendía sonsacarle secretos de confesión. Y me dijo, eso es imposible. O sea, esa fe ciega en la institución, eso permanece. Lo que ya me parece que ha decaído es el control tan exagerado de las conciencias de los supernumerarios. Que eso es compatible. Perdona, perdón. No, bueno, yo te quería preguntar, como tú hace poco que has salido, independientemente del control, esto de las conciencias y todo esto, el fin del Opus Dei es el poder y introducirse en todos los lugares de poder, ¿no? Para influir y para engordar esta. ¿Tú crees que en España está perdiendo pues eso, poder en la política, en la judicatura, en la banca? ¿Está perdiendo también? Porque gente está perdiendo, pero todavía le queda ahí músculo en España y en México, por ejemplo, Argentina, que son los países donde más. Impresión. Hay una lista del periódico Público en donde aparece un listado de 74 miembros de Opus Dei incluyentes. Yo el otro día me la mandó un amigo mío y la estuve revisando. Hombre, hay gente que yo no conozco, pero sin lugar a dudas es una lista anticuada ya. Es una lista anticuada. O sea, efectivamente ha habido unos años en los que todavía tenía un gran poder. O sea, pero digamos que yo creo que quizá menos. Hombre, eso se nota en parte en un dato que te voy a decir, y es que los colegios del Opus Dei hace años tenían cola de espera, ahora ya no tanto. Y ahora, si los centros están cerrándose, los colegios no se han empezado a cerrar todavía, pero yo creo que veremos cerrar colegios. No solo por la presión política que pueda tender a que colegios que no son mixtos estén fuera del ordenamiento jurídico, sino más bien por rechazo social. O sea que por ejemplo, ahora los colegios de Opus Dei ya no hacen tanto proselitismo. Y los que lo hacen pues, con mucho cuidado. Claro, la razón de ser de los colegios de Opus Dei era que fueran un semillero de los clubes de bachilleres. Entonces, si los clubes de bachilleres se están cerrando y los colegios cada vez tienen menos niños y ya hay muchos padres que llevan a esos niños con la condición de que no hagan proselitismo con ellos y que no los lleven a los clubes de bachilleres, pues claro, pues están perdiendo fuerza y están perdiendo también gente, porque llegará un momento, hombre, yo sé que hay algunos colegios de los que tienen apuros muy serios, ya, de tipo económico, ¿no? O sea, y de tipo demográfico, es decir, que no tienen todos los alumnos que deberían tener para que eso, al menos como negocio, funcionara. Creo que sí tienen todavía poder, pero el poder ya yo creo que no lo tienen en primera persona, sino por influencia con otras personas que sí tienen el poder. O sea, quiero decir que si a lo mejor hace años había muchos jueces, ahora
no es que haya muchos jueces de Opus Dei, sino que hay una serie de jueces que son próximos a personas del Opus Dei y que de alguna manera a lo mejor podrían estar influenciados en determinados casos por jefes y quien dice jueces dice políticos, dice, pero también es verdad que yo creo que eso cada vez es menos, ¿no? O sea, ese fanatismo opusino que hemos conocido hace años, ¿no? De algunos supernumerarios, ¿no? Que eran unos forofos que pasaban o de determinados funcionarios, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el expediente del marquesado de Peralta, ¿no? O sea que la documentación, y además documentación falsa, se presentó en el mes de abril y en agosto ya estaba concedido el título de marqués de Peralta, ¿no? Eso ya no. Curiosamente había un supernumerario al frente del organismo que lo tramitaba, ¿no? O sea, dije, bueno, bien, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pues quizás ya, a mi modo de ver, yo creo que tienen menos poder. Lo que sí creo que tienen bastante poder es económico, porque tienen muchos inmuebles, ¿no? O sea, tienen un patrimonio inmobiliario muy grande, ¿no? Y luego, pues, la Fundación CARP, pues ahora se ha lanzado a la caza de los legados y herencias, ¿no? Y bueno, pues claro, ahí todavía, sobre todo, pues en el ámbito de las mujeres, hay la típica abuelita que es viuda o es soltera o no tiene sobrinos y le cogen el testamento, ¿no? ¿bien? No, y hay gabinetes de numerarios especializados en esto, o sea, en la caza del legado, ¿no? Tremendo. Bueno, a ver si para el centenario les vemos apagar la luz. Muy bueno. Una cosa que me dijo el otro día un ex agregado, me dijo, oye, ¿tú crees que Cari dimitirá? Y digo, yo creo que sí. Yo creo que Cari? Cari, que sí dimitirá. Y digo, yo creo que en cuanto salgan los nuevos estatutos, si es que llegan a salir, o bueno, porque la otra posibilidad es que se vayan al carajo, ¿no? Pero si llegan a aprobarse unos nuevos estatutos, pienso yo que no será vitalicio el cargo de prelado. Es que a poco que os paréis a pensar, la única persona en la Iglesia Católica que tiene un cargo vitalicio es el prelado de la prelatura de la Santa Cruz. Ni el Papa es vitalicio, puesto que el propio Benedicto renunció, ni es vitalicio ningún cargo en la curia romana, ni son vitalicios los obispos, ni son vitalicios los superiores de las órdenes religiosas, ni son vitalicios los presidentes de las asociaciones públicas de fieles. Aquí nadie es vitalicio, salvo el prelado de la prelatura de los Dei. Entonces yo pienso que una de las cosas que tendrán que venir en los estatutos, aparte de la no exigencia de ser hijo ilegítimo, como dicen los estatutos, ¿no? O sea, que el prelado tiene que ser hijo legítimo. Eso va contra el derecho internacional, contra los derechos humanos, contra la dignidad de la persona. O sea, sí. La institución pone como condición para presidir algo que tengas que ser hijo matrimonial. O sea, cuando incluso el derecho civil español ha suprimido la palabra hijo ilegítimo, y la ha sustituido por hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, ¿no? O sea que, quiero decir que, bueno, o por ejemplo, pues que las mujeres, en el supuesto de que de alguna manera sigan los laicos vinculados a la prelatura, por supuesto que las mujeres tendrán que ser congresistas, porque es que ahora las mujeres no pertenecen al Congreso, ¿no? O sea, basta leer los estatutos y ver que ahí las mujeres de los Dei no pintan nada. O sea,
Lo único que hacen es presentar un papelito en donde dicen quiénes creen que podría ser el posible prelado, ¿no? Pero luego los congresistas son todos varones, laicos y sacerdotes, ¿no? La única institución que no tiene voto y casi ni siquiera voz es el... Viva el imperio fálico. Y ya está. La semana pasada había uno que es este Gianfranco, el de Canadá, decía, yo pienso que el que cambien los estatutos no va a cambiar nada. Yo pienso que en algo de razón tiene, porque si cambia la norma, pero todo sigue igual, es como si no se hubiera hecho nada, ¿no? Entonces, hombre, también es verdad que todas estas cosas cambiarán. O sea, por ejemplo, también le hacía yo ver otro detalle, que es que el control sobre el fuero interno de los sacerdotes, que aparece en el artículo 121 o 125 de los estatutos, pues ahí se dice claramente que el prelado tiene potestad completa sobre el fuero interno y externo de los sacerdotes. Claro, la única institución en la Iglesia donde eso pasa es el opus Dei. Es imposible que el Vaticano haya aprobado eso, ¿no? No es imposible que el Vaticano, porque es una aberración. Es una aberración, pero el hecho es que lo aprobó. Juan Pablo II lo aprobó. Yo por eso tengo que haber menos devoción. Por no decir, no tengo ninguna devoción a Juan Pablo. Ninguna. O sea, me parece que fue un pontificado nefasto. Un gran daño para la Iglesia. Claro, aprobar eso, que va contra la dignidad humana, o sea, que pueda haber esclavos en el interior de la Iglesia, y además sancionados por la Santa Sede, eso es algo aberrante, eso es repugnante. Me parece que algunos habéis recibido un artículo, un estudio jurídico que os he enviado sobre el fuero interno y el fuero externo. Que es que esté hecho por un tipo raro, sino por un teólogo de la Facultad de San Damaso, que es la Facultad de Teología de Madrid, en donde ahí se analiza lo que es el fuero interno y el fuero externo. Y Jordi, cuando le mandé este artículo, me dijo interno es simplemente la conciencia. Yo estoy de acuerdo con él. O sea que el respeto a la conciencia, el tener en cuenta que eso es un recinto sagrado, ¿no? En el que nadie puede entrar y mucho menos manosear, ¿no? Pues eso es algo que no lo podéis genera un día sí y otro también, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas, yo me imagino que en los futuros estatutos serán líneas rojas que estoy seguro que el Papa en privado se las habrá recitado a Ocari, ¿no? Lo que no tengo yo claro es si Ocari se habrá enterado. Pero... Yo creo que aquí el peligro es lo mismo que nosotros no vimos nunca los estatutos, el peligro ahora, de hecho, a todos los numerarios, supernumerarios, no les están diciendo nada, no ha pasado nada, nada. Entonces va a seguir igual. En los estatutos tendrán que decir lo que el Papa no creo que les deje pasar, pero luego eso no va a llegar a la gente. No sé el Vaticano qué medios puede tener para asegurarse de que no invaden la conciencia de las personas. Bueno, mira, yo te diría un pequeño detalle. O sea, yo creo que el Papa con el opus Dei está siendo excesivamente blando, y excesivamente cariñoso y paternal y como todos los apelativos que quieras. Porque, por ejemplo, si ir más lejos, hace 2 meses de un plumazo se ha cargado a la Orden de Malta, que lleva desde el siglo III. O sea, que quiero decir que este Papa... Que toda la felicidad de un país depende de que Messi tenga su... ¿Quién eres? Sí, o sea, el Papa de un plumazo se ha cargado a la Orden de Malta y le ha dicho que en enero tiene que aprobar nuevos estatutos. Así, para empezar. Luego, hace menos de 2 semanas, se ha cepillado de un plumazo a la cúpula de Caritas Internacional. O sea, pero de un plumazo, O sea, yo el otro día leí el
Y son 3 párrafos. Ha nombrado a un administrador único con plenos poderes y delegado de parte de él, y se ha cepillado a la cúpula de Cáritas Internacional. Luego, pues, la otra institución de la Iglesia, no sé qué también, o sea, y ahora mismo hay varias instituciones que están investigadas. Bueno, sin ir más lejos, ha ordenado ha puesto 2 visitadores, 2 obispos uruguayos, para ver qué pasa con los seminarios españoles. O sea, meterle en mano a todos los que andan por ahí haciendo gilipolletes, porque el Papa hace 5 años, yo me acuerdo que me lo descargué de internet, sacó una cosa que se llama la ratio institucional, que es un poco como decir el programa base de la formación de los sacerdotes. Claro, ¿qué pasa? Que si en las diócesis no hacen caso de eso, eso no vale para nada. Yo, hablando con un amigo mío de este tema hace 3 años, le dije, oye, ¿tú sabes cómo está la puesta en práctica por parte de la Conferencia Episcopal Española de la red institucional? Y me dijo, mira, Antonio, están tomándole el pelo al Papa, porque han sacado un programa para los seminarios, en donde están en las mismas, o sea, no están haciendo ni puñetero caso. O sea que, claro, pues, o sea, que esta intervención del Papa no es que sea un pronto que le ha dado el Papa, sino simplemente que el Papa, y pues escrito hace 5 años, ha esperado a ver si los obispos se enteran de qué va la cosa. Como no se han dado por enterar, les manda a unos visitadores. Y ya veremos a ver ahora qué les pasa, porque esos visitadores no van a ir a contar anécdotas divertidas, sino van a ver qué pasa ahí, ¿no? Y van a ver documentos, los visitadores esos van a ver documentos y van a hablar con los seminaristas, o sea, van a investigar, ¿no? También hay otra cosa, y es que dentro o sea, yo lo que quizá más conozco es un poco lo que pasa en España. En España hubo, en la época de Juan Pablo II, una de las cosas que se propuso fue cepillarse a la Conferencia Episcopal de los años anteriores, donde estaban Gabino Díaz Marchán, donde estaba el obispo de Pamplona, el cardenal Sebastián, donde estaban pues, obispos muy buenos del Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que hizo? Pues puso a un nuncio, que era un cabrón, que era Monseñor Tagliaferri. Y Monseñor Tagliaferri se dedicó con absoluta falta de caridad, dicho por sacerdotes mayores que yo conocí. Se dedicó a machacar literalmente a todo aquel que tuviera un mínimo de apertura de la Iglesia, a machacarlos literalmente. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido un episcopado español absolutamente rancio, del estilo del Opus Dei, encabezado por Rouco Varela. José Manuel Vidal, que es el director de Revisión Digital, cuando salió elegido Bergoglio de Papa, escribió un artículo donde dijo a Rouco y al obispo auxiliar de Madrid, jesuita, Martínez Camino. A Rouco y a Martínez Camino se les ha acabado el cuento. Escribió un artículo en el año 2013, cuando salió Bergoglio, donde dijo a Rouco y a Martínez Camino se les ha acabado el cuento. ¿Por qué? Pues porque Vidal en el año 2013 ya tenía publicada una biografía de Bergoglio y le conocía perfectamente. Y sin ir más lejos, parece ser que el que el Papa le haya metido mano a lo que llega ahora es algo que no ha sido simplemente iniciativa suya, sino que forma parte de esas conversaciones privadas que tuvieron los cardenales previas al cónclave, en donde
más o menos se dijo que el que saliera elegido papá tenía que comprometerse a meterle mano a lo que quiero decir que esto no es una cosa que haya surgido de la noche a la mañana, sino que viene de atrás. Y el nuncio de España que hay ahora, que se llama Bernardito Auta, y que tiene 62 años, que es filipino, es un tipo muy sonriente, pues la finalidad que tiene su nombramiento como nuncio, después de Renzo Fratini, que fue el anterior, que era de otra sensibilidad, la finalidad suya, recibida directamente del Papa, es cambiar 35 diócesis españolas. Y lleva ya unas 20. Pero claro, es que el ir renovando obispos no es tarea de un día ni de dos, es algo que lleva tiempo. Claro, en la medida en que van cayendo determinados obispos y se van nombrando otros más de sentir de evangelio, menos dictadores, menos, pues en esa medida luego la iglesia de ese país va cambiando, ¿sabes? O sea que las reformas no son solo en un frente, es que son muchos frentes, ¿no? O sea, por ejemplo, este año han presentado su renuncia Cañizares, Reichsplan, el obispo de Cuenca, que es un numerario, perdón, un sacerdote de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, de Cuenca. Luego de Granada. Sí, Ronco la presentó hace unos años también. O sea, quiere decir que poco a poco determinados van limpiando. están cayendo. Por ejemplo, lo de Munilla, no es que Munilla haya pasado de San Sebastián a Orihuela, no es una casualidad, porque a Munilla es que ya no le aguantaba ni un cura de su diócesis. O sea, porque Munilla logró lo que nadie, es que 110 sacerdotes de Guipúzcoa le pidieron al Papa que se lo llevara. Que por fin se lo ha llevado. Bueno, oye, escuchar todos, me vais a perdonar, pero llevamos 1 hora y 58 minutos y eso está programado para 2 horas, porque no me pensé que llegábamos. O sea que esto en 1 minuto y pico se nos acaba. Tenemos que acabar, sí. Entonces, es que si no acabamos nosotros, nos acaba el Zoom. Deciros que si queréis venir, que siempre sois muy bienvenidos, la próxima viernes que viene, día 23, el día 30 no, que es viernes 30 no, porque un servidor y todo el equipo estamos por ahí de sexo, drogas y rock and roll, que es lo que nos mola, ¿no? Pero después ya, pues sí, o sea, de momento el 23 y después ya quedamos. Muy bien. A ver, Bien. y 1 minuto y ya está. Bueno, adiós. Adiós a todos. Vale, adiós, adiós. Y Antonio. Gracias, Antonio. Y Antonio, venga, que vaya bien. Un abrazo a todos.